En la prueba, fidelidad. Es una ley bastante general en la vida espiritual que cuando una persona se decide a entregarse a Dios de veras, deseando cumplir su voluntad, las renuncias que exige el seguimiento se ven compensadas por la alegría y consuelo espiritual que experimenta. La persona se siente más cerca de Dios y más útil para la Iglesia, y todo esto da a su vida una especie de serenidad y gozo. Dios, que nos ama de veras, en este momento de la vida espiritual nos sale al encuentro no con consuelos, sino con pruebas. Y es que la unión total con Dios, la transformación en Él, exige una purificación tan completa que el hombre no la puede realizar con solo su esfuerzo personal. Es necesaria la intervención de Dios para que Él arranque de nosotros aquello de lo que nosotros no lograríamos librarnos totalmente. Dios, a quien se entrega a Él incondicionalmente, a quien está dispuesto a amarle sobre todas las cosas, a quien ha demostrado la seriedad de sus decisiones, está dispuesto a ayudarle, a liberarle de las pequeñas debilidades, y le sale al encuentro para elevarle a un plano superior de la vida espiritual. En este momento de la vida espiritual, la iniciativa corresponde a Dios. Es Dios quien realiza la transformación espiritual del hombre. Es el maestro único, pues nadie puede ni sabe hacer el trabajo de esta etapa final de purificación. Para Francisco, Jesucristo ha sido siempre su maestro, al que siempre quiere seguir. Su vida ha sido una entrega permanente al amor según él lo iba entendiendo. Ahora le seguirá a veces sin entenderlo, pero le seguirá. En los primeros días de su conversión sufrió por las mofas que tuvo que soportar del mundo que acababa de dejar y que en un primer momento le tomó por loco. Pero en aquellas pruebas lo que había hallado era el gozo estimulante de un nuevo amor y de una nueva fidelidad. El porvenir que entonces se abría a sus ojos estaba lleno de esperanza y libertad. Y cada año que pasaba justificaba más y más su esperanza, pues veía consolidarse su obra y multiplicarse la vida y los hechos de sus frailes muy de acuerdo al Evangelio. Mientras él y los hermanos vivieron según la forma del Santo Evangelio, siguiendo la humildad y la pobreza del Altísimo Señor Jesucristo, dejando de lado toda voluntad de dominio, todo cuidado de instalación o de prestigio y hasta todo deseo particular, no hubo en el corazón de Francisco otro sentimiento que el de un profundo gozo. El comienzo de la crisis que Francisco va a atravesar comienza, como hemos visto, con la afluencia masiva de clérigos en la comunidad de hermanos menores, y el desarrollo tan grande que en tan pocos años experimentó la orden. Era una situación nueva que pedía la adaptación del ideal primitivo a las nuevas condiciones. Francisco era consciente de ello, pero también se daba cuenta de que entre los hermanos que reclamaban esta adaptación existía un espíritu que no era el suyo. Se sentía responsable de esta forma de vida que el Señor mismo le había revelado en el Evangelio. No podía traicionar esta inspiración primera y divina. Además, tenía que tener en cuenta lo que determinados cambios podían suponer para los numerosos hermanos de la primera hora. La adaptación requería mucho discernimiento, prudencia y no precipitarse. Francisco experimenta esa pena indecible que se apodera del hombre que sólo halla contradicción entre los que ha formado y amado como parte de su vida. Pierde lo que siempre le había caracterizado, su alegría y jovialidad, y sus palabras sonaban diferentes. No era ya el jefe entusiasta, seguro de la victoria y de la fidelidad de sus hermanos, cuyas palabras, aun cuando fueran de reprensión, inspiraban confianza. Ahora era algo así como el testigo de cargo en un proceso de infidelidad y de traición. A estos sufrimientos morales hay que añadir el decaimiento corporal y los dolores físicos que padecía. Había regresado de Oriente con la salud muy quebrantada, y la enfermedad, que en breves años terminará con su vida, era otro de sus sufrimientos. Pero los males físicos, Francisco podía soportarlos sin perder la alegría. Sin embargo, los sufrimientos morales sometían a su alma en noche tenebrosa.
Hasta entonces había visto claramente la voluntad de Dios en el proceso de formación de la fraternidad. Ahora parecía que Dios se retiraba de su camino y el mal se le presentaba por todas partes. Este es el sufrimiento que padecen los que llegan a la altura en que se encuentra Francisco. El efecto inmediato de esta dolorosa prueba fue una disminución de aquella libertad de espíritu que hasta ahora había sido uno de los rasgos distintivos de la espiritualidad de Francisco. Cayó en el temor del pecado. ¿No habría sido todo lo realizado una ilusión, un ideal equivocado? La libertad evangélica, considerada como requisito necesario para la práctica de la caridad, la veía ahora rodeada de peligros, amenazada ante el espíritu mundano que se iba infiltrando, dispuesto a destruir la regla. El temor al mal, a la infidelidad a lo que Dios le había comunicado, se traslucía en sus palabras y en su modo de obrar, con una dureza ajena a su temperamento y al estilo que siempre había empleado. Si al principio había dado permiso para recibir algún dinero destinado a alivio de los leprosos, ahora empieza a restringirlo ante el temor al número creciente de frailes que carecían de sólida confianza en la pobreza absoluta. También se nota una modificación en la obediencia. Hasta ahora, él siempre había pedido una obediencia basada en la caridad, la sumisión de los unos a los otros y de todos ellos a los demás hombres, sumisión vivificada y contrastada por el amor. Ahora, este aspecto gozoso de la sumisión voluntaria da paso a una obediencia en la que se hace más fuerza en la sumisión misma que en la caridad que impulsa naturalmente a la sumisión. El ser puesta en duda la vocación de los hermanos, el ver cómo algunos miraban con una especie de envidia otras formas de vida religiosa más organizada, más poderosa y mejor instalada, le producía dolor. No tenía nada en contra de esas formas de vida religiosa que aprobaba la Iglesia y que él no sólo respetaba, sino que estimaba. Pero estaba convencido de que Dios no le había llamado a él a fundar una orden poderosa o una universidad. El Señor no les había pedido a los hermanos menores ni hacer, ni reformar, ni defender nada en la Iglesia. Lo que el Señor le había pedido era que debían vivir según la forma del Santo Evangelio. Nada más y nada menos que eso. Vivir. Simplemente vivir. Pero vivir plenamente, siguiendo la humildad y la pobreza, dejando de lado toda voluntad de dominio, todo cuidado de instalación o de prestigio y hasta los deseos particulares. Para él, esta vida evangélica, si se vive de una manera auténtica, debe brotar libremente y encontrar su ley en ella misma. Pero en la orden había quienes querían otra cosa, y Francisco sentía su oposición abiertamente. Esta fue una gran prueba para Francisco. Dios le esperaba aquí. Él iba a tomar las riendas de su vida. Es la suprema purificación. Con su alma desgarrada se entrega hacia la total desposesión de sí. Precisamente a través de la turbación y las lágrimas llegará a la paz y la alegría. Es el camino que recorren los amigos de Dios. A quienes se le entregan incondicionalmente, les conduce a la unión plena con Él y saca de los males bienes. En esta tribulación por la que atravesaba, Francisco evitaba las reuniones demasiado numerosas de los frailes y se retiraba a eremitorios apartados, donde en la oración solitaria quería buscar la voluntad de Dios para él y sus hermanos. Sufría cuando se enteraba de que algún hermano se apartaba del camino recto de la fraternidad. Pero no todos los hermanos se oponían al espíritu de Francisco. Al contrario, si las cosas se hubieran podido arreglar pidiendo la adhesión de los hermanos a la persona de Francisco, casi todos se hubieran puesto de su lado. Pero entre Francisco y ellos se interponía ya un sistema de gobierno legalmente organizado, y casi todos los cargos principales, al menos en Italia, estaban en manos de los ministros disidentes, y eran estos los más hábiles según el espíritu del mundo. Precisamente en esta cualidad puramente humana residía su autoridad,
y también ellos tenían sus partidarios. A los partidarios de la observancia primitiva les parecía que Francisco no era suficientemente exigente con los adversarios. Pensaban que todo iría bien si él tomaba la dirección del gobierno y deponía a los disidentes. Le iban a ver a su retiro y de alguna manera le reprochaban el haber entregado el cuidado de la fraternidad a quienes no tenían su espíritu. Francisco, con toda humildad, le respondió a uno que esto le decía: «Hijo, yo amo a mis religiosos como puedo, pero si siguieran mis huellas, aún los amaría mucho más, y yo no me mostraría con ellos extraño. Mas hay algunos de entre los prelados que los conducen por otros caminos, proponiéndoles los ejemplos de antiguos y haciendo poco caso de mis avisos. Pero al fin se verá lo que hagan». Con exquisita prudencia prefería que los ministros disidentes se condujesen según su criterio, pues estaba persuadido de que su oposición caería por sí misma al manifestarse claramente su espíritu mundano. No había entre los frailes aquella unión de corazones que en los primeros días hacía considerar la pobreza como una alegre y ligera carga. Con facilidad se originaban discusiones, se decían palabras violentas y se advertía una tendencia a tomar la vida con mayor comodidad huyendo del trabajo. A la relajación de la disciplina había contribuido sin duda el número siempre creciente de vocaciones. Entre los que ingresaban no eran pocos los que se sentían atraídos solo por un entusiasmo pasajero. La orden se había hecho popular y esto tiene sus peligros. Francisco se daba cuenta de esta dificultad y deseaba ser pocos. Así expresaba su deseo: «Oh, si pudiera ser, con cuánto gusto haría que el mundo, viendo rarísimas veces a los religiosos menores, se admirara de su poco número». En esta situación tan difícil, y pasando Francisco por pruebas tan duras, es cuando mejor se reveló la verdadera fuerza de Francisco. Con sus oraciones, ejemplos y exhortaciones, se esforzaba lealmente en perseverar en la integridad de la orden. En realidad, hubiera preferido verla desaparecer antes que faltar a los mandatos evangélicos. Había momentos en que tenía el convencimiento de que llegaría la hora en que los fieles seguidores de la regla iban a ser expulsados de la comunidad y tendrían que buscar en la soledad de los eremitorios la práctica de la pobreza que habían profesado. Si llegaba ese caso extremo, les dijo que consentía y bendecía a quienes se veían obligados a abandonar la fraternidad y vivir juntos en otro lugar. Pero esto sólo lo admitía en último extremo. Él, siempre fiel a la gracia que de nuestro Señor Jesucristo había recibido, que era la luz de su vida, acogía la oposición de los ministros y sus tendencias poco espirituales con una gran paciencia y mansedumbre inalterable. Y esto es lo que recomendaba a los demás. A veces reaparecía en él el instinto natural de dominio que anida en el corazón, y en cierta ocasión dijo: «Si puedo asistir al capítulo general, les demostraré cuál sea mi voluntad». Pronto corregía estas palabras, teniendo siempre presente que la humildad y mansedumbre debe ser la característica del hermano menor. Y esta es la confidencia que hizo a un hermano respecto a cuáles eran sus disposiciones. «Me parece que no soy verdadero fraile menor si no estoy en el estado que voy a decirte. Supongamos que los frailes me conviden con gran respeto al capítulo y que, movido por su deferencia, vaya a él. Y cuando estén reunidos, me rueguen que les anuncie la palabra de Dios y les predique. Y levantándome, les predique lo que el Espíritu Santo me inspire. Ahora bien, supongamos que terminado el sermón, empiecen todos a gritar: «No queremos que gobiernes sobre nosotros, porque no tienes la elocuencia requerida y eres demasiado simple e ignorante, y es para nosotros gran vergüenza tener por superior a un hombre tan sencillo y tan despreciable. Por tanto, no te envanezcas más de que te llamamos superior nuestro». Y me despachan con insultos y afrenta. Me parece que no sería yo fraile menor si no me alegrara de ser tenido en nada y rechazado con ignominia. Este es el espíritu de su vocación,
porque este es el espíritu del Evangelio. Él no quería mandar como los señores de la tierra, sino como Cristo. Quería vencer el mal que contra él se alzaba a fuerza de bien, con humildad y mansedumbre. Otra prueba del cambio operado por Francisco está en la distinta relación que tiene con las monjas de San Damián. Las consideraba miembros de la fraternidad. Sentía por ellas un afecto caballeresco y fraternal, tan sincero como puro y desprendido de todo aspecto natural. Su comportamiento con ellas era el de un hermano siempre dispuesto a socorrer sus necesidades, a sostener su ánimo y a aconsejarlas en el difícil camino de su vocación. Entre las damas pobres y Francisco existía esa relación espiritual de las personas que sólo buscan a Dios. Desde que Clara inició su vida consagrada, siempre se mantuvieron estas relaciones fraternales y jamás nada había entristecido el ánimo de Francisco. Ahora no quería ir a visitarlas. Pensaba que ningún bien podía hacerlas en el estado en que se encontraba. Y es que los santos, ante la prueba, sufren. No la pasan estoicamente, la sufren y se purifican. No ven claro, porque entonces dejaría de ser esa prueba que purifica todo. Dejó por tanto de visitar a las monjas. Fue precisamente Clara quien salvó la situación. Su instinto femenino le hizo adivinar la noche que dominaba el espíritu de Francisco y las consecuencias que de esto podrían derivarse. Se propuso, con el valor que la caracterizaba, defender a Francisco de su mayor enemigo, de sí mismo. Por medio de uno de los hermanos le mandó recado a su retiro, diciéndole que faltaba a su promesa de cuidar de las monjas de San Damián. En su angustia, Francisco no pudo menos de responder a los que le llevaban el mensaje. No creáis, amados hermanos, que no las ame con perfecto amor, porque si fuese falta amarlas en Cristo, ¿no hubiera sido una falta mucho mayor haberlas unido a Cristo? En verdad, no había mal alguno en no llamarlas a este amor, pero no cuidar de ellas, una vez llamadas, hubiera sido una gran maldad. Os doy ejemplo, a fin de lo que yo haga, lo hagáis también vosotros. Por fin lograron que fuera a verlas. La alegría de Clara fue grandísima cuando le anunciaron que estaba Francisco. Pero su dolor fue grande cuando vio su cara enflaquecida en la que se leía el sufrimiento inmenso por el que atravesaba, y no pudo menos de experimentar piedad y dolor. Aunque Inocencio III había aprobado la regla primitiva, como esta aprobación sólo fue de palabra, originó algunas dificultades, ya que este estado de interinidad dejaba a los frailes en legítima libertad de modificar o aumentar sus prescripciones según la experiencia fuese aconsejando, permitiendo a su vez que la misma Iglesia pudiese cambiarla alterando su carácter. Además, en la regla primitiva se habían introducido otras normas y no podía decirse que éstas estuviesen aprobadas. Su autoridad era dudosa y sujeta a discusión, por lo cual la fraternidad no podía alegar a ninguna autoridad legal. Todo era muy distinto del principio, cuando los frailes aceptaban con plena sumisión la palabra de Francisco. El gobierno, basado en la confianza y en la autoridad moral de Francisco, había sido en buena parte sustituido por el gobierno de la ley, y por eso se hacía sumamente necesario que la regla fuese confirmada por la más alta autoridad de la Iglesia. Si se mira la regla de 1221, que Francisco había presentado, pero que no había aprobado el capítulo, desde un punto de vista jurídico se le ponían muchas objeciones. Era un documento difuso, formado por la regla primitiva, las decisiones de los capítulos, los decretos pontificios y largas exhortaciones. Era más una visión profética de la perfección que un código práctico de disciplina destinado a los hombres de un valor medio que debían formar parte de una sociedad más extensa. Algunos ministros, con la colaboración del cardenal Ugolino, lo que le decían era
que el espíritu de Ribotorto no estaba en cuestión, pero era conveniente dar a la regla mayor concisión y forma más legal, pues esto lo exigiría la Santa Sede antes de dar su aprobación definitiva. Según decían ellos, la regla que acababa de redactar era un excelente programa de vida espiritual, pero la fraternidad necesitaba un código práctico destinado no para héroes, sino para personas normales. Francisco sentía verdadero temor de modificar la regla. Pasaba por momentos de gran desaliento. Le parecía superior a sus fuerzas la tarea que le imponía la actitud de los disidentes. ¿Cómo conciliar las miras humanas de los ministros con las exigencias manifestadas por el mismo Dios? ¿Cómo derramar su propio corazón y llamar al corazón y a la lealtad de los suyos en un conciso y seco reglamento administrativo en el cual ni le permitían casi citar el Evangelio? Y esto le resultaba tanto más difícil cuando él sentía que tenía tantísimas cosas que decir y que suplicar, ahora que veía menguada su autoridad y más poderosos sus contrarios, y tristemente cada vez menos seguido su ideal evangélico. Además, lo que a él le brotaba de su corazón, y un poco poeta como era, le resultaba difícil resumir el pensamiento y redactar un texto abreviado. Él era consciente de que no podía dejar abandonados a los numerosos hijos que le habían seguido. Estando en esta angustia, se le presentó en sueños una noche una visión. Vio unos hermanos hambrientos que le pedían de comer. Trató de recoger unas migajas que vio esparcidas en el suelo, pero se le escurrían de las manos como si fuese polvo. Oyó entonces una voz que le dijo: «Francisco, amasa con esas migajas un pan y dáselo a los hermanos que deseen comer de él». Así lo hizo. Entre los religiosos presentes, algunos comieron con avidez de aquel pan misterioso. Otros lo rechazaron y al punto aparecieron cubiertos de lepra. Comprendió que las migajas eran las palabras del Evangelio, que el pan significaba la regla cuya redacción debía llevar él a cabo. Los rebeldes se perjudicarían a sí mismos e incurrirían en los castigos divinos. Este sueño le dio ánimo para realizar su tarea. Para llevarla a cabo, quiso retirarse a la soledad. Tomó consigo 2 de sus compañeros, el hermano León y al sabio jurista Bonizzo. Salió de la Porciúncula y se retiró a las montañas, a un lugar solitario llamado Fonte Colombo, cerca de Rieti. La naturaleza aparecía allí como un símbolo de la fuerza. Tal vez por eso quiso Francisco buscar allí refugio durante aquella crisis de este período de sus grandes tribulaciones, porque nunca estuvo más necesitado de fortaleza. Entre ayunos y oraciones escribió. Fue uno de los meses más dolorosos de su vida. Sentía que le estaban arrancando a tirones su ideal. Tuvo que someterse a una dolorosa desapropiación. Él no entendía de leyes, sino del Espíritu. La palabra de Dios tenía para él la mayor fuerza. La expresión «exhorto en Jesucristo» tenía para él más vigor que «mando por obediencia». Cada texto bíblico que suprimía era una herida que se le abría. En un par de meses terminó el trabajo. Regresó con sus hermanos a la Porciúncula y entregó su trabajo al vicario general para que la diese a conocer a sus ministros. Pocos días después dijo Elías a Francisco que la regla se había extraviado por descuido de alguien. Explicación difícil de aceptar. ¿Qué hicieron con el manuscrito? Sin duda fue destruido deliberadamente, aunque no puede decirse si por Elías o por otro. Lo que sí se puede afirmar es que ni Elías ni los ministros querían saber nada de la nueva regla, la cual, aunque en forma más breve que la de 1221, contenía también las prescripciones a que se oponían los ministros. A sus peticiones, Francisco respondía que habiendo sido llamado por Cristo para seguirle por el camino de la santa pobreza, tal como él y sus frailes la habían practicado desde el principio, no sería él quien traicionaría su vocación. Su sufrimiento era grande y la oposición que encontraba constante. Pero Dios le sostenía.
Al desaparecer el manuscrito de la regla de 1223, era necesario redactarla de nuevo. Tomó Francisco otra vez a los hermanos León y Bonizzo, y subieron de nuevo a las alturas de Monte Colombo, cerca de Rieti. Con el corazón entristecido a causa de la oposición constante que sufría, recluido en aquella oquedad sublime y salvaje, entre ayunos y oraciones, redactó la nueva regla. Los ministros no le dejaron tranquilo ni siquiera en aquella soledad. Algunos de ellos subieron a Monte Colombo para decirle que jamás aceptarían una regla que no tuviera en cuenta lo que ellos deseaban. Francisco los recibió con justa indignación, mezclándose a su dolor un cierto desdén, y terminó por decirles que bien podían salir de la orden si no querían observar la regla. Después de un largo y paciente trabajo de cuerpo y de espíritu, Francisco acabó por fin la redacción de la regla. Al leerla, se echa de menos las ricas exhortaciones propias de Francisco y las aspiraciones de su alma. Puede decirse que se mitiga el ardor de su ardiente corazón. La nueva regla encierra una legislación breve y concisa. Hay en ella un conjunto de preceptos y prohibiciones. Solo quedan en esta regla unos 6 textos bíblicos, pero en cuanto al fondo es el mismo. Francisco no cedió un palmo de terreno. La pobreza absoluta sigue en pie. Los hermanos deben ser pacíficos y humildes y abstenerse de juzgar a los demás. El medio normal de sustento será el trabajo, y sólo en caso de necesidad acudirán a la limosna. No poseerán casa o cosa alguna. Por ser pobres, serán hermanos, manifestándose mutuamente sus necesidades y cuidándose unos a otros, como una madre lo hace con su hijo. Esta regla, escrita en días de dolor y con el corazón desgarrado, aunque presentada en términos más mitigada, gana tal vez en solidez, y a cambio de perder la característica espontaneidad de Francisco, nos ofrece con mayor pureza la esencia de su carácter. Pocos hombres han padecido tanto como San Francisco. Sin contar las enfermedades que le venían de su continuo mal estado de salud, él mismo nunca dejó de afligir su cuerpo con ayunos, vigilias, penitencias y mortificaciones de toda clase. Pero de todos los sufrimientos, el más doloroso para él fue el que experimentó en el período que hemos visto. A él se refiere el hermano León cuando nos habla de la gravísima tentación espiritual de Francisco y nos dice que duró más de 2 años. Sabemos que fue una continua agonía en la que el pobrecillo, como si fuera abandonado de Dios, caminaba entre tinieblas, tan atormentado de dudas y vacilaciones que era como para desesperarse. Fue una inquietud de conciencia tan grave e invencible que necesitó la intervención divina para salir de ella. Anulada su autoridad desde que entre él y sus hermanos se interpuso Elías y la administración regular de la orden, Francisco ve que los ministros y los clérigos le resisten, que Ugolino le invita a ceder y que por ello su obra se ve alterada. Y surge la duda. ¿Será acaso porque no procedía de Dios la forma de vida que en su nombre enseñó e instituyó? A lo mejor se había equivocado. Bajo el pretexto de seguir el Evangelio, ¿no se hizo ilusiones? ¿No fue todo un engaño? Todo se nubla ante su vista. La seguridad, el optimismo y la alegría desaparecen. Esta especie de martirio duró hasta que en Roma fue aprobada la regla. En mayo de 1223 asistió Francisco a la Asamblea General de la Porciúncula. A los pocos meses se dirigió a Roma y entregó el documento en manos de la Santa Sede. Después de un trámite relativamente breve, la regla fue solemnemente aprobada por Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Desde entonces, esta breve regla constituye la legislación oficial de los hermanos menores. ¿Aceptaron esta regla que con tanta insistencia habían mandado modificar? Parece que no. El hermano Elías, vicario general,
No quiso considerarse ligado por la regla y más tarde manifestó que no había hecho profesión de ella. Otros la interpretaron de tal manera que todo esto supuso una mayor pena para Francisco. Un día, Jesucristo mismo le inspiró este pensamiento consolador. ¿Por qué te turbas, hombrecillo? ¿Acaso yo te he constituido a ti pastor sobre mi religión, de tal manera que no conozcas que soy yo su principal sostén? A ti, hombre simple, te he confiado esto, para que las cosas que yo en ti ejecuto puedan ser imitadas por los demás y las practique quien quiera seguirlas. Yo te he elegido, te conservaré y te guardaré. Y para reparar la falta de unos, suscitaré a otros, de tal manera que si no hubieran venido a este mundo, les haré nacer. No te turbes, pues, y cuida de tu salvación, pues aunque la religión se vea dividida, por mi solicitud y cuidado, permanecerá siempre incólume. Otra vez, estando en oración en la capilla de la Porciúncula, oyó en su espíritu una voz que le decía: Francisco, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña que se aleje y se alejará. A lo que Francisco contestó: Señor, ¿cuál es la montaña que podría yo trasladar? Respondió la voz: La montaña es tu tentación. Francisco, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Desde este día, la conciencia de Francisco se volvió limpia y tranquila, y una gran paz penetró en su alma. Fue el premio de su sacrificio. En la renuncia propia encontró Francisco la paz, la libertad y el gozo. Esta es la disposición de Francisco ante el querer claro de Dios. De esta manera su espíritu se renovó en la paz. No desaparecieron sus sufrimientos morales, ya que los actos de los ministros disidentes no eran para tranquilizar a nadie. Lo que sucedía en la fraternidad era para Francisco un misterio. Pero la fraternidad perdurará bajo la protección divina. Esto le bastaba a Francisco, y en buenas manos la dejaba. En adelante, sólo quedará completar en sí mismo la obra de Dios.